Son las 8:11 de la mañana, continuamos en Radio Análisis y vamos a saludar inmediatamente a nuestro siguiente entrevistado, el senador de la Democracia Cristiana por la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por poder conversar. Gusto de saludarlo, muy buenos días. Buenos días, senador. Bueno, partamos por la situación en la macrozona sur, más de un año en estado de excepción, transformado en una nueva normalidad, sin parece haber capacidad del Estado para poder plantear algo distinto que permita avanzar hacia una situación que no obligue al estado de excepción. ¿Cuál es su reflexión respecto a por qué llevamos tanto tiempo, parecería ser visto desde afuera, usted conoce mejor la región, en el mismo lugar donde estábamos hace un año? Todos los gobiernos han repetido más o menos un molde desde hace 27 años cuando empieza esto, y es que se quiere resolver este conflicto político-social, histórico, fundamentalmente mediante el uso de la fuerza, recurriendo a la policía, a los tribunales, el Ministerio Público, sin entender de que esto es un problema de naturaleza política y que por lo tanto va a ser muy difícil que solamente por esa vía se pueda resolver. Tal es así que han pasado 27 años y seguimos más o menos en el punto de partida. Van más de 20 prórrogas de estado de excepción donde se han involucrado las Fuerzas Armadas y la temperatura baja un poquito, pero sigue persistiendo la enfermedad social. Y junto con eso el gobierno ha implantado un plan de desarrollo de carencias y de debilidades del desarrollo social con el plan Buen Vivir, que tiene mucha plata, cerca de 400.000 millones de pesos, pero que requiere proyectos, diseños, ejecución de parte del gobierno regional y de los municipios, y también de obras públicas. Y por otro lado está la espera de una comisión de tierras que ya no vaya a hacer un diagnóstico ni a negociar, sino que vaya a dar un camino de salida. Esta última medida está pendiente y se dice que el presidente la daría a conocer ahora en el mes de mayo. Pero ese es el estado de la situación donde, como se dice normalmente, la aguja no se ha movido mucho, digamos, con estas medidas. Sí, senador, este gobierno, digo, sus militantes, antes de ser autoridades, eran muy críticos de este mismo itinerario de 27 años que usted señalaba. No dijeron una, sino una y otra vez, hasta el punto de convertirlo en uno de los emblemas de la campaña, que harían algo distinto una vez en la moneda. Pudiera ser, para no juzgar mal al gobierno, que desde aquel lugar no se pudiera hacer algo distinto a lo que hacen los gobiernos anteriores. Sabemos, usted lo dice, que va a haber un anuncio próximamente, pero bueno, si juzgamos por lo menos hasta el día de hoy, ¿por qué un gobierno que llega con el propósito explícito de hacer algo diferente termina haciendo lo mismo? Para no pensar que se trata simplemente de algo que se hace porque se quiere hacer. Mire, yo a veces digo algunas cosas y Ujú. no quiero pecar de soberbio, pero yo me he formado la impresión a lo largo de todos estos años en que estoy ejerciendo cargos públicos de los 90 cuando llego como diputado, es que hay un desconocimiento en los sectores dirigenciales del país, no solo políticos, sino que también del orden empresarial, de un profundo desconocimiento de lo que es la historia de cómo el Estado chileno llegó a la región de la Araucanía y un desconocimiento de la naturaleza del pueblo mapuche, que es el único pueblo originario que en América todavía está en lucha primero con los incas, después con el Estado español y ahora con el Estado chileno. ¿Y cuál es la lógica que mueve a esos jóvenes y a las nuevas generaciones? Mire, la vía del enfrentamiento y de las armas no va a solucionar este tema. Entonces hay un desconocimiento de la situación, lo que en un dirigente político es
una grave carencia, porque uno no puede pretender dirigir el Estado sin conocer a cabalidad los problemas más acuciantes que va a tener encima de la mesa. Ya, y esto también afectaría a las actuales autoridades, entonces, que Eso ha construyeron un afectado, diagnóstico sin conocer la realidad de la zona. sin conocer profundamente cuál es la lógica distinta que tiene el mundo indígena y en particular el pueblo mapuche de ver la realidad y de interactuar con la sociedad y el Estado, una lógica muy distinta, que se lo ejemplifico con lo que pasó en la cárcel de Angol, donde con una cosa pequeña se armó un tremendo problema. Es verdad que había prohibición por las elecciones de que no habían visitas en las cárceles de Chile. Pero si llegan 7, 8 o 10 señoras a dejarle alimentación a los presos, gente que vive alejada en los campos, que a lo mejor no participa absolutamente de los procesos electorales, yo digo, ¿qué costaba ser más o menos flexible y decirle, señora, pasen 10 minutos, 15 minutos y entréguenle la comida a estos, a sus parientes? ¿Cuál es el problema de tener flexibilidad de gestión política, de sentido común? Y tú te evitas todo esto, en que esto termina en la fiscalía, en que la gente siente, digamos, que no lo comprenden, porque hay una lógica distinta de la gente respecto de eso. Ujú. Entonces, yo ese tipo de cosas, por ejemplo, no las logro entender. Se manejan mal las cosas. Entonces, por eso, porque hay un desconocimiento de eso. Bueno, a mí me pasó muchas veces cuando fui intendente, que no fui comprendido de por qué hacía ciertas cosas. Y el gobierno, claro, parte con ese tremendo error que comete al ir a Temucuicui sin conocer esa lógica de cómo se mueve. Entonces, a veces, ese desconocimiento, que es inaceptable en las autoridades políticas, te produce, digamos, esta exacerbación de los ánimos y te hace un escalamiento de la situación, Ujú. que es perfectamente evitable. Estamos conversando con el senador Francisco Buenchumilla a esta hora de la mañana. Para finalizar esta parte de la conversación, senador, visto desde Santiago, yo voy a ser sincero con usted y con quienes me escuchan de reconocer, por lo tanto, mi ignorancia al respecto, por eso le pregunto. ¿Sí? Parecería ser que al inicio del actual gobierno hubo algunos meses, y usted me dirá si estoy diciendo algo equivocado o no, en los cuales recrudeció la violencia, ¿no? Lo cual llevó a que algunos sectores plantearan la hipótesis de que los grupos del pueblo mapuche que recurren a esta práctica lo hacían con el propósito de perpetuar el statu quo, ¿no? En la materia. ¿Qué podríamos decir sobre esto? También sobre los roles que se juegan y sobre en qué lugares están, vamos a decir así, los adversarios de que se pueda avanzar hacia un estado de mayor paz, de mayor comprensión mutua en la zona o en la región. Partamos de la base de que aquí lo que está en juego es una situación de poder. Desde el mundo mapuche es la pérdida de poder cuando se pierden los territorios por la usurpación del Estado, y por lo tanto su enfrentamiento con el Estado es una lucha por el poder, digamos, y el dominio de los territorios que hoy conforman la región de la Araucanía. No estoy diciendo un poder militar, estoy diciendo un poder cultural y social de lo que significa esto. Y entonces, por supuesto que hay gente inteligente que hace diseño estratégico, y probablemente hubo gente que quiso probar la mano del nuevo gobierno. Ujú. Porque si el nuevo gobierno venía con muchas ínfulas y con esperanzas y con diseño y con entusiasmo juvenil a enfrentar este tema, dijimos, probablemente han dicho, bueno, veamos cómo se reacciona. Ujú. Y entonces uno se da cuenta después que había una gran idealismo y mística, pero en política eso es necesario, pero a eso hay que agregarle la completa dosis de realismo respecto de cuál es la realidad sociológica de una determinada región que tiene una historia particular. Y entonces, claro, eso fue lo que se produjo, digamos, entre los actores, porque este es como un tablero de ajedrez. Entonces el gobierno hoy día y el gobierno pasado van al estado de excepción constitucional y cambia el escenario. Y por lo tanto seguramente hay una adecuación
de las estrategias y de las tácticas con que estos actores se mueven. Pero eso es lo que tiene que analizar, digamos, desde el punto de vista de la inteligencia estratégica un gobierno que está a cargo del Estado. Ujú. Entonces a mí me parece que hay ese tipo de carencias, ¿no? Sí. Senador, pasando a la política nacional, ¿por qué sería bueno para el país en que la democracia cristiana participara del gobierno? Yo creo que más que mirarlo bajo ese punto de vista, Ajá. la pregunta es qué es lo que tiene que hacer la democracia cristiana, que tiene un más o menos un 3% de apoyo en la última elección y en la elección pasada de diputados también anduvo por ahí. ¿Y qué sentido y qué futuro tiene un partido si no queda en la intrascendencia, si no hace un viraje? Entonces el punto de vista es, tengamos un sentido de realismo, y el realismo dice que hoy día la DC no es el partido potente y glorioso de Frei Montalva o de Patricio Elwin, donde el 90 llegamos como 40 diputados al Congreso. Ujú. Hoy día eso no existe, hoy día estamos en la intrascendencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Se va a quedar en la soledad, solo, y va a desaparecer? ¿Se va a unir con la derecha, donde ahora cambia el escenario también con los republicanos? ¿Dónde está nuestro lugar, nuestro hogar históricamente? Siempre ha estado con matices en la centroizquierda, y en consecuencia no puede quedar la indefinición. ¿Qué es lo que somos la DC hoy día? ¿Somos oposición? No somos. ¿Estamos en el gobierno? No estamos. Y entonces, ¿qué es lo que somos? Somos independientes, pero colaboramos con buena voluntad. Entonces, ¿por qué no tomamos una definición? O somos oposición o entramos al gobierno y podemos colaborar con nuestros 3 senadores que tenemos y nuestros 5 diputados que tenemos, disciplinadamente, racionalmente, y tener un horizonte de participar de una coalición que no nos permite estar aislados. Ujú. Ese es el problema. Senador, hay algunos parlamentarios de la ADC, bueno, algunos suena como muy impreciso, vamos a citar mejor. El diputado Erika Edo, ¿no? Que plantea que hay que si se va a considerar esta idea, hay que ver de qué modo el gobierno modifica el programa. Pienso que sería bueno decir qué es lo del programa que se debería modificar para que la ADC pudiera entrar al gobierno. Yo sé que tendría que preguntárselo al diputado Edo, el senador, pero como estoy conversando con usted esta mañana, ¿qué es lo que para la democracia cristiana sería programáticamente exigible a cambio de participar del actual gobierno? Mire, primero que nada, no es posible hablar de entrar al gobierno si nadie nos ha invitado. A Sí, mí me parecería poco digno estar golpeando una mesa si nadie nos ha invitado al banquete, si pudiéramos llamarlo así, que está puertas adentro. igual el senador Flores habló de un pololeo. Eh, pero es que hoy día los jóvenes no pololean, yo creo que andan nomás. Ya. Y además, si esto fuera así, sería digamos, un pololeo sin ventaja, Ujú, ujú, los que podríamos tener. ¿M? Se anda sin ventaja. ujú. Como algo así, hay una cosa que usan los Sí, jóvenes, ¿no? amigo con ventaja, ese es como, En claro, este caso seríamos con el gobierno amigos sin ventaja, amigos sin ventaja. Ujú, porque en realidad somos amigos y no estamos en el poder, no estamos en el gobierno, no estamos en nada, pero no podemos andar tocando puertas. Si el gobierno a través de sus personeros ha dicho eso, entonces esto tiene que conversarse y el gobierno hacer un ofrecimiento, y uno podrá decir, mire, yo puedo entrar, pero tengo ciertas condiciones ahora o ciertas peticiones que hacer. Y eso tendrá que verse en su mérito, porque el gobierno tiene un programa que ofreció a la ciudadanía, fue electo, lo quiso implementar, y después, en el curso del camino político, tiene que haber un realismo de lo que es posible, porque hay algunas cosas que dialogando se van cambiando, como lo ha hecho de alguna manera el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, respecto de sacar el salario mínimo, de sacar las 40 horas, porque la política es diálogo, no existen programas rígidos, pero en la medida que tú mantengas tus columnas y objetivos centrales ujú. del programa. Nosotros no podemos pedirle al gobierno, mire, renuncia a su programa para que entremos nosotros. Lo que tenemos que decir, conversemos,
los temas y de qué manera llegamos a ciertos acuerdos reales, pero el gobierno no nos pertenece a nosotros, la gente eligió otra coalición. Si queremos entrar, lo que hay que hacer es conversar, pero no andar tocando puertas. Ujú. Senador, ¿qué pasó con el centro? ¿Desapareció el centro? ¿Por qué no solo la ADC, sino otros partidos que en el arco político históricamente habían estado en las inmediaciones de la ADC pasaron a tener tan malos resultados electorales? Y de paso le pregunto, ¿no? Porque hay algunos que pensaban que esta lista de la DC más la democracia cristiana más el PPD tenía la pretensión estratégica de restablecer el espacio de la vieja concertación. Bueno, le pregunto por esas dos cosas. Porque hoy día en el mundo la pregunta, ¿qué es lo que es el centro? ¿Y qué es la derecha y qué es la izquierda? Los viejos paradigmas de un mundo bipolar, en que por un lado estaba la izquierda y por otro lado la derecha, en la lucha entre el capitalismo y el socialismo real o el comunismo con la Unión Soviética y Estados Unidos, ese mundo cayó. Entonces el escenario mundial cambió también con toda la revolución de la tecnología, la globalización, y en el mundo se impuso un sistema de la economía de mercado, el capitalismo, que se ensoñerea a través del mundo y cuyo experimento distinto es lo que hace China con un socialismo de Estado y una economía capitalista. Entonces en Chile, que es un país chico, bueno, ¿cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¿O cuál es la diferencia entre el PPD, el PR, el PS, Revolución Democrática, la democracia cristiana? Si todos queremos un Estado social y democrático de derecho. Yo no he escuchado a nadie decir, mire, tenemos un proyecto alternativo al capitalismo, a la economía de mercado, queremos que todo sea del Estado. Son variaciones sobre un mismo tema. Lo que pasa es que aquí en Chile se introdujo un escenario político con el fracaso estrepitoso de la primera convención el 4 de septiembre, donde esa polarización y ese experimento no le hizo sentido a la gente no quiso experimentar. Y con eso se le agregó todo el tema de la seguridad, el tema de la migración, el tema de la Araucanía, el tema del crimen organizado. Y el gobierno se compró esa agenda con la derecha sin exigir ninguna contraprestación, porque podría haber exigido una agenda de seguridad, pero un acuerdo también en pensiones, en la reforma tributaria, etcétera, ¿no? Y entonces el clima era simplemente que aquí mandaba el garrote o mandaba más de lo mismo. Y triunfó el garrote que ofreció el Partido Republicano, como ha sucedido en otras partes del mundo, con Trump, con Bukele, con Bolsonaro y con otros personajes de otros países de Europa y de otras partes del mundo. Ujú. Entonces entramos en esa lógica. Entonces yo creo que ahora, bueno, viene el Consejo Constitucional y ahí entramos a otro diseño de ver cómo se van a mover los actores. Yo no creo que los republicanos estén en condiciones simplemente de patear el tablero, porque aquí en definitiva lo que sucedió es que los republicanos le ganaron a la derecha tradicional, Ujú. y eso la derecha toma nota, porque los republicanos se constituyeron en el primer partido por sobre la derecha tradicional, y ellos van a querer consolidar eso. Pero hay otro actor que son los grandes empresarios, que les interesa la certidumbre y la estabilidad del sistema, y que yo creo que al final van a ser los árbitros entre estas dos derechas que ha habido, y eso se va a reflejar probablemente en un Consejo Constitucional que va a tratar de tener una constitución que sea, como yo digo, tragable para la ciudadanía y no vuelva a fracasar. Pero bueno, estas son especulaciones mías y habrá que ir viendo cómo se presentan los distintos actores una vez que se instale este Consejo Constitucional. Sí, finalizo con esto, senador. Cuando la ADC fue grande, ¿no? Era la interpretación o era el aterrizaje político entre otras cosas, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia. Bueno, la doctrina social de la Iglesia ya no tiene peso en la política chilena. Se decía también que era una manera de aterrizar en la política las miradas de aquella Iglesia Católica progresista, ¿no? Y bueno, se hablaba de las relaciones que tenía el cardenal Silva Enríquez con la ADC, y de las cuales derivaban luego ciertas acciones en la política chilena. Bueno, ese peso de la Iglesia Católica ya tampoco existe. Se hablaba de la ADC como una alternativa en un mundo bipolar. El mundo bipolar, por lo menos ese que era conocido hasta 1990, tampoco existe. Esta es, senador, una pregunta muy, muy respetuosa, no tiene nada insolente.
¿Para qué entonces seguiría o debería seguir existiendo la democracia cristiana en el tiempo actual? Yo creo que ahí hay que hacer alguna distinción Mm, porque sigue vigente las matrices fundamentales doctrinarias de lo que significa mirar la sociedad como el conjunto del mundo que tiene que tener una perspectiva colaborativa, al revés de lo que es el liberalismo y el neoliberalismo, que ven la sociedad como una conformación de individuos en que cada uno tiene su objetivo, labra su vida, tiene la meritocracia, sale adelante y simplemente no le interesa la suerte del otro. La mirada colaborativa es pensar que todos vamos en este barco, en este universo, y tenemos que colaborarnos y tener solidaridad entre todos. Y eso sigue vigente, esa es la gran discusión que tenemos hoy día con el neoliberalismo, que es individualista versus una sociedad de colaboración y de solidaridad. ujú. Pero eso después aterriza con la ideología que establece objetivos políticos concretos respecto a qué es lo que tú quieres para tener una sociedad colaborativa, y después aterriza en la política, que es en la medida de lo posible de cómo tú haces eso. Entonces yo creo que los valores de la matriz cristiana siguen vigentes, lo que ha cambiado son los objetivos políticos de cómo conseguirlo y la política de gestión concreta de cómo hacer el día a día, por ejemplo, sabiendo que no tienes mayoría en el Parlamento, entonces tienes que tener una política de gestión realista y estar obligado a ceder en ciertos puntos. Entonces yo creo que esa es la matriz en que se mueven, digamos, estas opciones. Senador Francisco Buenchumilla, como siempre, muchas gracias por la gentileza que usted siempre demuestra con nuestros auditores y auditoras y que tenga un buen fin de semana. Encantado, muy amable, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, senador. Bueno, ahí estaba Francisco Buenchumilla, senador de la Democracia Cristiana, representante del partido en la región de la Araucanía. Planteamos fundamentalmente dos temas, ¿no? Primero, lo que está ocurriendo en aquella zona que ya lleva más de un año en estado de excepción, y en segundo lugar, esta idea que ha surgido, de la cual nadie se hace responsable, pero tampoco de la cual nadie se desdice, por lo tanto uno deduce que ha sido echada a andar intencionadamente para que, de modo eventual, vamos a ver cómo evolucionan las conversaciones, la democracia cristiana entre al gobierno del presidente Boric. Son las 8:34, vamos a hacer un